En octubre de 1985, el programa de radio de Alfonso Carbone hace una fiesta en el Club Bohemios, a donde concurrieron 1.500 personas. Tocaron Los Estómagos. Era la primera vez que actuaban para tanta gente. No era lo que pasaba un baile normal, era lo que se estaba pasando en todo el mundo, se pasó ese día ahí adentro. Más todos los clásicos del punk y la New Wave, bueno, y la banda eran los Estómagos. Pero fue la primera vez que tocamos para tanta gente que iba a por la música, no solo de la banda, sino a escuchar la música. El baile ese del Bohemio fue el puntapié inicial de toda la movida esa de mediados de los 80. Sí, yo creo ahí fue cuando arrancó todo la cosa, porque ahí estaban todos los raros. Ahí ese día estaban todos los panqueques, todos. Da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. El 12 de diciembre de 1985, Fernando Cabrera organiza como una fiesta en el Parque Villa Biarritz. Señor, cualquiera es un ladrón. Me tocaba yo con mi grupo, pero que también invité, que eran bastante desconocidos en ese momento, a, si mal no recuerdo, Los Estómagos, Cero. Era una especie de mixtura entre los que no pertenecían tanto al canto popular y se acercaban un poco al rock, o fenómenos que se daban más que nada a nivel universitario, como el fenómeno del Cuarteto de Nos, por ejemplo. Hay una banda que se estaba tocando, pero que no tocaba. No estaba identificada con el rock. No estaba identificada con nada, digo, estaban como suspendidos en el aire. Que ahí pasó algo fantástico, que era que estaba todo el parque sentado y cuando nos subimos nosotros se pararon todos. Sí, empezó, me acuerdo que empezó, la primera canción fue Torturador, o sea, había tocado no sé quién, estaba toda la gente, ¿viste? Todos sentados en el lugar. Y de repente empezamos a tocar Torturador, todo el mundo se paró y se empezaron a colgar de todos lados y saltar. No, fue impresionante. Torturador fue una canción que tocaba el pasado reciente, con la perspectiva de la nueva generación. Ya no era necesaria la comunicación entre líneas. Yo no hago rock, pero sí tengo influencia del rock. Mientras que todos estos muchachos y estos grupos, hoy en día es más fuerte que nunca, hacen rock. O sea, se dedican al rock, eligen ese género y se montan a él y ahí se quedan para toda la vida. Yo nunca tuve esa actitud porque siempre detesté pertenecer a un género o a un estilo. Toda mi vida he usado instrumentos y ciertos códigos de lenguaje del rock. Pero eso no es rock, yo no hago rock. Había gente agazapada, al oscuro de los vinos se iban cubriendo de la cara. El 25 de diciembre se cierra el año con un espectáculo en el Teatro de Verano. Se presenta el disco Graffiti, el cual contenía una recopilación de bandas de rock del momento. Para todas las bandas que grabamos en el Graffiti, era la primera vez que tocábamos en el Teatro Verano. O sea, de la nada, del barrio, de las fiestas para los borrachos amigos, pasar a un Teatro de Verano rebosante de gente y que todo el mundo supiera tus canciones y te diera para adelante fue increíble. Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada, película y fantasías, identidad revelada, luces que juegan solas, luces que no alumbran, que solo apuntan y acusan para que nos descubran. Solo fotografías en las calles de todos los días. Solo fotografías de vidas que no son nada, que no son vidas. Lugares donde nadie antes ha puesto sinceridad. Tocados con guantes. Lugares en la oscuridad. O sea, nosotros quedamos así, maravillados, extrañadísimos.
Pero salir al escenario y ver que es una pared de gente de frente tuyo que vos tenés que tocar, a mí se me aflojó todo. O sea, en medio de toda aquella cosa trascendental y no sé qué, un tipo que salía gritando quiero puré, era algo bastante que iba a contrapelo de todo, ¿no? Teníamos la pretensión de ser famosos. En realidad queríamos grabar, joder, y ya está, ¿viste? Se terminó. Se comenzó a generar una movida de bandas de rock. Nos íbamos a ver entre nosotros las bandas, Claro. eso sí. Indirectamente se apoyaban entre sí, pero Sí. no, sin quererlo. Todos esos primeros discos se grabaron con los mismos instrumentos, todo el mundo se prestaba las cosas. Era como que, bueno, vos tenés un cambio político, entonces en la estética naturalmente se va a dar algún tipo de cambio. Incluso por parte de ese público rockero había una especie de todo mal con el canto popular, ¿no? Por asociarlo de alguna manera con la dictadura, cuando el canto popular era contrario a la dictadura. Por otro lado, el público canto popular que sobrevivía, porque seguían habiendo un montón de cosas, era adverso al rock porque decían, no, porque esto es el imperio, no sé, todo ese tipo de cosas. En cuanto a la música, yo estaba como medio desconectado con la música de acá. Yo generalmente me manejé más con la música extranjera La gente de canto popular se había quedado en aquello de ahora vamos a interpretar un tema, un contexto de tal persona musicalizado por tal. Jamás diría música y letra, era todo mucho más armado y era aburrido, ¿verdad? El canto popular creo que tenía dos grandes ramas, ¿no? Por un lado los manijeros y por otro lado los tipos un poco más serios. Pero que había como un movimiento, sí. En cambio, esto era movida porque eran los estómagos, yo ni los conocí una vez que tocamos juntos en algún lugar y bueno. Y los traidores igual, ¿viste? Nos tocó tocar juntos en un lugar y los conocí ahí. A pesar de que hoy no signifique mucho rock, no defina demasiado, con lo adolescente, con lo juvenil, con la necesidad de pararse diferente frente a lo establecido. Ahí había como una especie de cosa de estética, rock and roll. Claro, que nos tenían las pelotas llenas, digo, como que todos los grupitos sacaban fotos. Como era, había que hacer así, mirando Ceño el piso, fruncido. ceño fruncido, mirando el piso, mirando para abajo y mirando para arriba, así. Camperitas de cuero y cosas así. Entonces como que nosotros no nos gustaba ser tan pelotudos. Igual éramos muy pelotudos, pero en la nuestra. Y ahí mandamos, bueno, para el graffiti mandamos la foto esa, que es la foto del medio 15 de mi madre. Claro. Montadas en sus máquinas de coser se ven llegar 5 viejas por el cruel. A partir de ese momento, el cuarteto de Nos comienza a adoptar una vestimenta muy particular. Una ropa que tenía de mi abuela, que un día nos la pusimos, yo no me acuerdo cuál fue el primer recital en realidad que usé. No estaba tan claro que fuera de vieja, era una cosa medio como de mujer, medio vieja, medio decadente, no sé qué. Y después como que lo terminamos un poco de vestido de negro. Sí, que era de negro, que era... No se puede decir que seamos gente que no hayamos buscado escandalizar, pero por otro lado, creo que era una entre tantas cosas de lo que hacíamos. En el mundo de la cultura uruguaya hay una especie de consenso de que nuestra cultura es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal otra, nosotros somos eso, y yo no estoy de acuerdo. Fue lo que pasó en Inglaterra, que de alguna manera pasó acá. La juventud no tenía un mango. Los tipos de rock sinfónico estaban armando espectáculos que salían 30 millones de dólares con vestuario, ¿viste? Con bailarinas, con iluminación, no sé qué, robótica, cosas por el estilo. Y la realidad de la juventud era que no tenían un mango ni para pagar una entrada para verlos. Y ahí fue que surgió el fenómeno del punk rock. O sea, ¿qué hacían los tipos? No sabemos tocar, no sabemos hacer nada. Hacemos un grupo, le pegamos a las cosas y tocamos los pubs. Y listo. Musicalmente sí, hay una característica
de la movida esa del 85, de varios grupos, de cierta elementalidad. En algunos casos porque tenían buen criterio, pero fundamentalmente, en muchos casos porque no sabían más, digamos. Había muchos grupos que los veías tocar y decían, claro, estos saben tocar esto nomás. Nosotros que éramos muy mala gente, que hacemos ese tipo de comentarios. Quizás había una punta de iceberg de estribillos diciendo cosas como estamos mal o no sé cómo te acuerdas de eso. Y todos los grupos de rock aparte hablaban de tú y todas esas cosas, se ve que eran todos de Rocha. Y cuando el mundo no me da bola ninguna, yo me vuelo en el escondite a la luna. Tengo que aterrizar y no sé cómo hacer. Tengo que trabajar para poder comer. Yendo por boulevard con ropa de mujer. Y cuando el mundo no me da cariño alguno, me convierto en un puntista de B1. Yo pedí la sala del Teatro Circular para hacer un concierto simplemente para mis amigos y para la gente del Teatro Circular. Yo formaba parte del elenco de ahí. Entonces me ponía una caravana grande, me disfrazaba de rockero con una campera de cuero. Me disfrazaba, digo, porque yo aún tenía mi barba larga y no el aspecto New Wave que ya se venía. Era una especie de café concert que hacíamos y le tomábamos el pelo al canto popular, su cosa tan preestablecida y tan dogmática. Y también nos reíamos del rock. Pero había mucho de eso, de café concert, inclusive nos metíamos con el público me gritaba algo y yo respondía. Si alguien me gritaba afeitate, yo usaba afeitate, punk peludo, yo casi podía responder callate, estúpido. Y la gente aplaudía. Hoy, quiero decir, eso fue en el 85, yo creo que 2 años más tarde, si yo le llegaba a gritar a alguno callate, estúpido, probablemente se subía arriba del escenario y me tirara para abajo. Había un poco de franquicias, todos grababan en esa época, ¿no? Y un día le llevamos a Carbone y bueno, dijo, bien, graben, total, grababan todos. Acordate de Barral cuando estaba todo mal, con la esperanza de que en el público alguien viniera y me dijera, vos viviste esa época. Y hasta también, ya te digo, hasta entrado a los 90, nadie me dijo nada. Acordate de Barral cuando estaba todo mal y tocaba en días de blues. En aquello baile de antes reventaban los parlantes y los Génesis. Jesús, rebeldía, todo el día. Esto era el rock and roll. Tengo un amigo que me criticó mucho esa letra y yo prácticamente me peleé con él porque no entendía que el rock and roll era rebeldía y yo creía que toda esa movida. También compuse una canción que después decía somos todos subversivos, con esa ingenuidad que después me demostró que ni era rebeldía todo el día el rock and roll, ni éramos todos subversivos, ¿no? Probablemente todo lo contrario. La fantasía un poco era eso, era que con la música podíamos no cambiar el mundo, pero sí hacer fuerza, ¿no? Y bueno, no. Lamentablemente tengo que decir hoy, lamentablemente no. Estuvimos 11 años encontrados en los caños subterráneos del dolor. La dictadura no podía mirar la periferia, pero el pelo igual creció. ¡Rebeldía! ¡Todo el día! ¡Sigue siendo el rock and roll! Yo creo que fue una necesidad de expresión. Yo creo que éramos todos los jóvenes que veníamos de la prensada que fue la dictadura. Que veníamos de ahí y capaz que era un poco salir y decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto hay tanta libertad, hasta qué punto... Bueno, a ver cómo es esto de la democracia, ¿no? Un poco a forzar el límite, a ver, bueno, ¿es cierto esto? ¿Ahora podemos hacer lo que queremos o no? Creo que era un poco eso. Pero creo que eso era una necesidad vital de cada uno. No un movimiento que surgió, bueno, ahora vamos a ver, ¿entendés? Como una masa o como una cosa coordinada. Fue algo espontáneo. Por eso me gusta más llamarlo movida que de rock uruguayo que movimiento de rock uruguayo, porque creo que un movimiento implica otras cosas. Dame tu teléfono, dame tu credencial y tu carnet de socia.